Estudiemos la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 14. Y mientras buscan Primera de Samuel, capítulo 14, voy a darles un breve contexto de qué se trata todo esto. Estamos estudiando, junto con la célula madre de Houston, lo que se nos ha entregado como la locura de Saúl. Esto es algo que se nos compartió a los misioneros en un redil de Cali. Y la locura de Saúl se encuentra en 1 Samuel capítulos 13 hasta el 31. Hoy nos corresponde el capítulo 14. Y el capítulo 14 es bastante extenso, luego les leo algunas porciones, pero en resumidas cuentas tenemos primero un acto de mucha proeza, de mucha valentía de parte de Jonatán. Luego tenemos al rey Saúl haciendo juramentos locos, por eso se le ha titulado a este tema, los juramentos locos de Saúl. Y dentro de los juramentos locos de Saúl, pues está precisamente la locura de decretar muerte a quien coma en medio de la guerra. Ahorita pues lo leeremos. Y termina la historia con la casi tragedia de quien rompe la orden, quien quebranta la orden, porque no la había escuchado, pero igual quien se va a ver perjudicado por esta orden loca es el mismísimo hijo del rey, Jonatán. Entonces la historia nos va a presentar primero al héroe, Jonatán, el hijo del rey, luego al rey haciendo un juramento loco, luego tratando de ejecutar el juramento porque el que lo incumplió fue el hijo, el soldado valeroso, y termina la historia pues diciéndonos que se salva a Jonatán, lo salva el pueblo de ese juramento loco. Y pues eso es lo que vamos a meditar y sus implicaciones. Les voy a leer, les decía, porciones de 1 Samuel 14, en esto que se titula Los juramentos locos de Saúl. Dice así: cierto día Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado, donde está el destacamento de los filisteos. Verso 2. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibea, bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. El efod lo llevaba Ahías, hijo de Ahitob, que era el hermano de Icabod, el hijo de Finés y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido. Y para llegar a la guarnición filistea, los filisteos son los enemigos, Jonatán es el hijo del rey, es el héroe de la historia, es israelita, están en guerra. Estamos en el verso 4, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos llamados Boses y Sene. El primero estaba al norte frente a Micmas, el otro al sur frente a Gebá. Así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero, haga usted lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Verso 8. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Si nos dicen esperen a que los alcancemos, ahí nos quedamos en vez de avanzar. Pero si nos dicen vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Avanzar cuesta arriba, avanzar por un peñasco, avanzar por un terreno peligroso. Verso 11, así pues los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos, los están mofando. Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y a su escudero: vengan acá, tenemos algo que decirles. Jonatán le dijo a su escudero: ven conmigo, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero.
a los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. En ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Vamos a hacer una pausa ahí y estoy pretendiendo avanzar a la siguiente diapositiva. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos a Jonatán, un soldado, el hijo del rey, valiente, esforzado, un hombre con un plan, un hombre que se comportó como un buen soldado, porque un buen soldado ataca al enemigo, porque un buen soldado cumple la orden de hacer guerra contra el enemigo. Jonatán era un hombre que confiaba en Dios. Ahí les dejo el versículo, ahorita lo volvemos a repetir. Pero él las decisiones que toma, las toma dentro de lo que es su función, pero todo el tiempo está pensando en el respaldo de Dios. Jonatán tenía un escudero también esforzado. Es una historia muy bonita del uno inspira al otro o el uno motiva al otro. Donde el uno está, por supuesto, como es el escudero, está el otro. Pero se podría decir que tan valiente es el escudero como era muy valiente Jonatán. Y la historia nos dice al final que Jonatán acaba con 20 filisteos y los que quedaban vivos, llegaba el escudero y les daba el último toquecito, el golpe final. Jonatán fue respaldado por Dios y luego vamos a leer cómo Jonatán inspira a las tropas. El versículo para destacar ahí de esta porción que hemos leído: ven, le dice Jonatán a su escudero, vamos a pasarle a la guarnición de estos incircuncisos y espero que el Señor nos ayude. Para él no es difícil vencer al enemigo con muchos hombres o con pocos. Que a propósito, ¿dónde escuchamos este tipo de mentalidad o dónde vemos evidencia de esto en la historia bíblica? Otra historia donde el Señor venció con pocos, específicamente con 300. Ahí ya les di toda la... 300 de Gedeón, muy bien. Los 300 de Gedeón. Para él, para Jehová no es difícil vencer al enemigo con muchos hombres o con pocos. Y aquí la evidencia es que uno se enfrentó a 20 y uno se enfrentó a 20 cuesta arriba. La ilustración me gusta mucho porque están ellos subiendo ese peñasco. Y no perdamos de vista quiénes eran los filisteos. Los filisteos eran guerreros temibles. El filisteo más famoso que conocemos en la historia, ¿cómo se llama? El gigante Goliat. Esta es una primera historia que se desenvuelve muy bien. En la versión en inglés, el versículo 7, para terminar con el puntico del escudero, dice el escudero a Jonatán: I am with you, heart and soul. Si lo pueden buscar en la versión en inglés. I am with you, heart and soul. Yo estoy contigo con el corazón y con el alma. Es una reflexión muy bonita para hacer de Jonatán y de su escudero. Y otra vez, y Jonatán no era el rey. Jonatán era el hijo del rey. Pero él actuó valerosamente y su escudero igual de valiente, igual de esforzado que él. Y ambos, por supuesto, pues todo lo que les he dicho anteriormente, convencidos del respaldo de Dios. Luego tenemos entonces el juramento loco de Saúl. Les decía, la primera parte es el héroe de la historia, Jonatán. Ahora vamos a ver el juramento loco de Saúl. Tenemos que dar un saltico en el capítulo de 1 Samuel 14, donde estamos, a los versículos 24 en adelante. Les voy a leer. Dice así: los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento. Los israelitas fallecían de hambre, el ejército, porque Saúl el rey había hecho este juramento: maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. ¿Loco o no es loco ese juramento? Hacer pasar hambre a los soldados.
y jurar que el que no obedezca muere. En mi lógica, pues es que estamos peleando contra el enemigo, pero entonces ahora no solo tengo que tenerle miedo al enemigo, sino también miedo ¿a quién? Al rey. O me mata el enemigo, o me mata el hambre, o me mata el rey. Una terrible manera de motivar a las tropas. Pero ese era Saúl, y que ya establecimos que Saúl anda muy mal desde el capítulo 13 y tiene un terrible final en Primera de Samuel. Entonces volvemos a Primera de Samuel 14, versos 24 en adelante. Maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Al llegar todos a un bosque notaron que había miel en el suelo. Cuando el ejército entró en el bosque vieron que la miel corría como agua, pero por miedo al juramento nadie se atrevió a probarla. La descripción es terrible. El ejército tiene hambre. ¿Y qué se encuentran? Fluyendo como agua. Como quien dice, y el ejército no probó. ¿Por qué? Por el juramento. Verso 27. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en un panal de miel y se la llevó a la boca. Enseguida se le iluminó el rostro, pero uno de los soldados le advirtió: tu padre puso al ejército bajo un juramento solemne diciendo, maldito el que coma algo hoy. Y por eso los soldados desfallecen. La respuesta de Jonatán, y este será un punto para meditar: mi padre le ha causado un gran daño al país. Respondió Jonatán. Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de esta miel. Imagínense si todo el ejército hubiera comido del botín que se le arrebata al enemigo. ¿Cuánto mayor habría sido el estrago causado a los filisteos? Aquel día los israelitas mataron filisteos desde Micmas hasta Ayalón, pelearon valerosamente, acabaron con el enemigo. Y como los soldados estaban exhaustos, dice el verso 32, ojo a este detalle, echaron mano del botín, agarraron ovejas, vacas y terneros, los degollaron sobre el suelo y se comieron la carne con todo y sangre. ¿A qué los llevó ese juramento? Primero a desfallecer. ¿A qué más los llevó ese juramento? A tener miedo. ¿A qué más los llevó ese juramento? A entrar en un estado animal. Los soldados, entonces le contaron a Saúl, verso 33, los soldados están pecando contra el Señor, pues están comiendo carne junto con la sangre. Son unos traidores, replicó el rey. Hagan rodar una piedra grande y tráiganmela ahora mismo. También les dijo, vayan y díganle a la gente que cada uno me traiga su toro o su oveja para degollarlos y comerlos aquí, y que no coman ya carne junto con la sangre para que no pequen contra el Señor. Entonces ahí el rey reacciona y pues hace un gran asado. Esa misma noche cada uno llevó su toro y lo degollaron allí. Luego Saúl construyó un altar. Este fue el primer altar que levantó y dijo, vayamos esta noche tras los filisteos antes de que amanezca, quitémosles todo lo que tienen. Haz lo que te parezca mejor, le respondieron. Viene otro detalle importante, debemos consultar al Señor, dice el sacerdote. Verso 37, Saúl entonces le preguntó a Dios, ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? ¿Qué dice el final de ese versículo? Si están siguiendo conmigo la lectura. Pero Dios no le respondió. Pero Dios no le respondió. Y ya casi terminamos la lectura de esta segunda porción. Así que Saúl dijo, verso 38, todos ustedes, jefes del ejército, acérquense y averigüense cuál es el pecado que ha cometido hoy. Dios no le respondió a Saúl, y Saúl, ¿qué está pensando? ¿Quién pecó? Pero ni se pescó en su juramento loco. Verso 39, el Señor y Salvador de Israel me es testigo de que aún si el culpable es mi hijo Jonatán, morirá sin remedio. O sea, otra vez, este es un tipo que no tiene... ya pasaron la diapositiva, muchas gracias. Entonces involucra a su hijo Jonatán dentro del juramento y pues casi que expone y condena a su hijo a la muerte. Cuando hacíamos un repaso de estos versículos con la célula madre, les decía que la locura de Saúl lo llevó a querer acabar con su propio hijo, Jonatán. Y aquí lo estamos viendo.
Entonces, para destacar de la lectura de la diapositiva, los juramentos locos de Saúl, que lo único que traen es muerte o deseo de muerte. Dice Saúl: maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos, porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuese mi hijo Jonatán, de seguro morirán. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Esto es cuando ya se enfrenta a su hijo. Y aquí, para destacar de lo que estamos viendo en pantalla y lo que estamos leyendo, es que Saúl se maldice a sí mismo, que Saúl perturba a los soldados. Un punto para seguir meditando dentro de todos estos puntos es que Saúl es inflexible. ¿Inflexible con qué? Con sus errores, con su ego, con sus malas decisiones. Les decía que Saúl no admite error o no es capaz de detenerse en su error. Y cuando estudiamos la Biblia y cuando estudiamos estas historias, pues hay que preguntarnos si eso mismo nos puede pasar. Si podemos llegar a esa posición donde nos convencemos tanto de lo nuestro, que terminamos haciéndonos daño a nosotros y terminamos haciéndole daño al resto. El Señor había bendecido a Saúl con el reino, con éxito militar, con un hijo valiente, tenía 3 hijos, 2 hijas, y aún así, él estaba dispuesto a ponerlo todo en peligro porque era un tipo inflexible. Y uno tiene que ser inflexible en los principios, en los valores, en lo que hay que ser inflexible. Me refiero a la fe, me refiero a su fundamento cristiano. En eso somos inamovibles, bien fundamentados en la roca. Pero sí tenemos que aprender y desarrollar la habilidad de pescarnos en nuestros errores, de reconocer nuestro pecado, de arrepentirnos, de admitir corrección. Por un lado, entonces, el héroe Jonatán actúa valerosamente. Por otro lado, el rey hace sus juramentos locos. Y ahora tenemos esa situación de que el rey no se quiere echar atrás en su juramento loco y sabe, y se va a enterar, que su hijo es el perjudicado por ese juramento loco, y aún así no se quiere echar atrás. ¿Qué es lo que tenemos entonces a continuación? La siguiente porción empieza a partir del versículo 40. Empieza Saúl a indagar: ¿quién es el culpable aquí? Echen suertes. Entonces, verso 40, les dijo entonces a todos los israelitas: pónganse ustedes de un lado y yo y mi hijo Jonatán nos pondremos del otro. Haga lo que le parezca, respondieron ellos. Luego le rogó Saúl al Señor Dios de Israel que le diera una respuesta clara. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, de modo que los demás quedaron libres. Verso 42 de 1 Samuel 14. Entonces dijo Saúl: echen suertes entre mi hijo Jonatán y yo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Así que Saúl le dijo: cuéntame lo que has hecho. Es verdad que probé un poco de miel con la punta de mi vara, respondió Jonatán, y por eso tengo que morir. Imagínense la penosa situación. El hijo hablando con el papá, porque el papá lo quiere hacer morir, y el hijo diciéndole: pero papá, ¿cuál fue mi pecado? Probar miel. Y por eso nos presentaron primero al héroe. Es más, antes de probar miel ya fue un héroe, y después de eso probó miel. No sabía de la orden loca y del juramento loco del rey, pero de todas maneras él ahí está cuestionando: ¿qué hice mal?
¿Y ustedes creen que el corazón de papá aquí se activó, se enterneció, se compadeció, se arrepintió, lloró, dijo, yo soy un bruto, ¿cómo me ocurre hacerle daño a mis hijos? ¿Cómo me ocurre hacer daño a mi... ¿Qué hizo Saúl? Seguimos en la lectura. El verso 44, qué feo, de 1 Samuel 14. Jonatán, si tú no mueres, que Dios me castigue sin piedad, exclamó Saúl. ¿Loco o no loco? Por eso, pues todo este estudio de 1 Samuel 13 al 31 se titula La locura de Saúl. Y específicamente, este capítulo 14 que estamos estudiando habla de los juramentos locos de Saúl. Y el rey, perturba, quiere hacer daño, enfrenta a su hijo y aún invoca a Dios en medio de su juramento loco. Que Dios me castigue sin piedad. ¿Quién salva a Jonatán? Porque esta historia tiene una buena resolución. ¿Quién salva a Jonatán? Dice el versículo 45, sigamos leyendo. Los soldados le replicaron, ¿cómo va a morir Jonatán siendo que le ha dado esta gran victoria a Israel? Jamás. Tan cierto como que el Señor vive, que ni un pelo de su cabeza caerá al suelo, pues con la ayuda de Dios hizo esta promesa. ¿Quién salvó a Jonatán? El pueblo, los soldados. ¿Quién le quería hacer daño? Su propio papá. ¿Por qué? Porque estaba loco. Porque estaba distante de Dios. Porque era un tipo bastante perturbado, con un ego bien grande que no se dejaba corregir, que les decía bastante inflexible. Pero aquí el pueblo se levanta a defender a Jonatán. Y esto nos genera una discusión interesante. ¿Cómo hablarle respetuosamente a la autoridad cuando claramente sé que está en un error? Y esto pues le tuvimos una charla muy interesante con el papá de José al respecto, porque pues estamos hablando de lenguaje militar. Y la respuesta es, resumiéndola, que un soldado no debe hacer caso a una orden si la orden es imposible de cumplir. Algo así, ¿no, José? Y pues definitivamente esta es una orden que se sale de toda lógica, que por supuesto es imposible de cumplir. ¿Cómo vamos a acabar con el mejor soldado del ejército? ¿Cómo vamos a acabar con el héroe del momento? ¿Cómo lo vamos a castigar? Porque hizo lo lógico, y es que con hambre comió de la miel. Es más, si quiere ser muy estricto, él ni siquiera escuchó la orden loca. Entonces, ¿cómo va a pagar las consecuencias de esto? Pero la pregunta es, ¿cómo hablarle con respeto a la autoridad? Y eso luego lo seguiremos discutiendo. ¿Sí funciona esto al fin o no? Pin. Ahí está. Me encontraba estudiando este tema con la siguiente acotación. La fortaleza del rebelde, que es el maligno, radica en su inflexibilidad, pero la fortaleza genuina radica en la sumisión que le permite dedicar su vida mediante la devoción a algo que está más allá de sí mismo. Lo que entiendo yo aquí es ese contraste entre hacerse el fuerte y ser inflexible, con lo que les mencionaba del ego,
con lo que les mencionaba de no me pueden llevar la contraria porque yo aquí soy la autoridad. Y con el saber que el que es realmente fuerte no vive para su ego, sino que vive para algo mayor que sí. Es decir, que nosotros nos vamos a hacer mucho daño cuando somos inflexibles con nuestro ego. El ego hay que doblegarlo ante Dios. Las ideas locas hay que aprenderlas también a pasar por la oración. Y que el Señor nos diga, que el Señor nos corrija, que el Señor nos ayude. Y pensando en la inflexibilidad, siguiente, gracias. Me acordaba de mis tiempos de judo. Resulta que hay una llavecita, Submission Hold, que está ahí en pantalla, el Yuji Gatame. Y me acordé de ella, me llamaba mucho la atención, porque lo que están viendo en pantalla es literalmente una llave donde si la persona no admite derrota, el que lo tiene le parte el brazo. O sea, allí lo que está en peligro es el brazo. Y el brazo está así. Y cuando uno está en una de estas llaves, ¿qué sucede? En inglés se dice tap out. O sea, usted tiene la oportunidad de tocar el tatami 3 veces o tocar a la persona 3 veces. Cuando eso pasa, quiere decir, me rindo. ¿Y por qué me acuerdo de esta ilustración? Porque yo estoy seguro que Saúl se hace partir el brazo. Cualquier persona racional, y lo digo porque en los tiempos de judo, cuando uno lograba esta llave, uno solo tenía que hacer un poquitico de palanca y ya genera dolor. Y la otra persona ahí mismo, se acabó el combate. Ganó el que hizo la llave. O sea, si usted lo logra, fácil. Nunca encontró uno un personaje tan terco que se hacía romper el brazo. Claro, uno va apretando un poquito, como para, pero no con el ánimo, no, eso ya es para las películas de John Wick, o sea, eso ya es ir a las últimas consecuencias con la violencia. Pero yo estoy seguro que Saúl en esa situación, teniendo todas las de perder, se hacía dañar el brazo. Y qué pesar y qué doloroso cuando nosotros nos ponemos en la misma situación y no somos capaces de decir, reconozco que estoy frente a uno que me va a vencer. Porque Saúl fue un tipo que se iba y le gustaba irse hasta las últimas consecuencias. Todo porque era inflexible con su pecado, con su ego, con su terquedad. ¿Y la Biblia a qué nos llama? Pongamos la siguiente, por favor. El Señor Jesucristo nos dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. El llamado que Jesucristo nos hace no es fácil. Y es un llamado a rendir el ego. Porque un ego fuera de control, un ego sin temor de Dios, termina haciendo juramentos locos. Termina perjudicando la casa, termina acabando con los hijos. Todo porque o tengo la razón. O es mi razón loca o no hay paz en esta casa.
Y el Señor Jesucristo, ¿qué nos dice? Abandone su manera egoísta de vivir, tome su cruz. Y la cruz, lo desafiante de este pasaje, uno toma la cruz todos los benditos días. Si mañana usted amanece con dolor de espalda y dice, uy, no, me duele, ¿qué le dice el Señor Jesús? Cárguela. Y si amanece con dolor de estómago, ¿qué le dice el Señor Jesús? Cárguela. Y si está trasnochadito, ¿qué le dice el Señor Jesús? Y así, porque no hay opción. ¿Qué hay que hacer todos los días? Cargar la cruz. La pregunta entonces, la última diapositiva, y esto lo vamos construyendo, y ahorita lo discutimos aquí con el grupo. Pero ¿cómo evitar los juramentos locos en mi vida? Una buena conclusión, porque lo leímos, es escuche la voz de Dios. Por eso les leía que Saúl consultó a Dios y Dios, ¿qué le dijo a Saúl? Nada, silencio total. Entonces el tipo, si Dios no me habla, yo igual sigo. Era más o menos la mentalidad de Saúl. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Dónde encontramos la voz de Dios? En su palabra. Otra conclusión que podemos sacar, pues si el juramento le va a hacer daño a la familia, pues no ha de ser bueno. Es decir, pensemos en las repercusiones, ramificaciones, consecuencias de nuestras decisiones. Y si todo el mundo en la casa pierde, pues no creo que sea una buena decisión. A seguir orando y a seguir meditando en si se debe o no se debe hacer. Y por supuesto, pues una última conclusión antes de terminar nuestra transmisión. En la medida de lo posible, pésquese. Si está haciendo juramentos locos. Hemos estado hablando mucho de esto últimamente. Si se le ocurre una bobada, pues no la haga. Si tiene pensado hacer una locura, pues por favor, no lo haga, pésquese. Que eso de ser impulsivo, pues no es bueno. Y es una señal de madurar. Porque pues los jovencitos y los muchachitos, como pueden ver y evidentemente es hoy aquí, ellos son de emociones viscerales. Pero uno madura. Y cuando uno madura, pues uno ya no entra echando gritos en un auditorio, ¿cierto? Uno sabe que tiene que guardar algún tipo de norma social aceptada de no hacer recochita. Entonces pésquese y sepa cómo corregir sus malas decisiones. Entonces ahí les dejo esta reflexión a los de la transmisión, que el Señor les bendiga y seguiremos aquí conversando con el auditorio. Muchas gracias.